¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Voy a comentar en esta ocasión el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6.º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido. Y ahora sí, continuamos. Bien, pues este es el Evangelio de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Vemos su contexto literario y teológico. Dentro del relato de la infancia, es decir, capítulos 1 y 2 de San Lucas, el evangelista nos presenta en cuadros paralelos el origen de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas es el único de los evangelistas que plantea una relación de parentesco entre Jesús y Juan por medio del parentesco de sus madres, María e Isabel, reforzando la idea que viene desde el Antiguo Testamento de que Dios realiza sus designios por medio de familias bien dispuestas. Esto lo tenemos desde Génesis, ¿se acuerdan? La familia de Noé, no es solo Noé, sino toda su familia, la que cree en Dios. Tenemos a Abraham y su familia, Isaac, Jacob, las esposas de todos ellos. Poco a poco Dios los va conduciendo por el camino de la fe. Y a través de la familia de Abraham viene todo el pueblo de Israel. Y aquí también María e Isabel, que sean históricamente hermanas, pues no tenemos los criterios de historicidad que se puedan aplicar a este texto bíblico. Los autores de los evangelios eran teólogos, no cronistas de historia. Entonces, más bien nos están planteando esto. Lucas nos plantea que Dios realiza sus obras, sus designios por medio de familias bien dispuestas. 6 meses después de comenzar Isabel su embarazo, el arcángel Gabriel visita a María, una joven doncella. El término en hebreo se dice alma. Doncella significa alma, tal como aparece en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El texto de la Biblia hebrea dice, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo. La palabra doncella en hebreo se dice alma. María es una alma, una doncella, prometida en matrimonio con José, perteneciente él a la casa de David. Por eso el ángel dice que Jesús reinará en la casa de David, su padre. Ajá. Tenemos acá el texto más específico. Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Fíjense como David es descendiente de Jacob también, o sea, todo queda en familia.
Dios realiza sus designios por medio de familias. Entonces, José pertenece a la casa de David porque así es como Jesús llegará a ser Mesías. Se decía ya en los profetas que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Así que cuando José adopta a Jesús como su hijo, por la adopción le concede los derechos de herencia davídica. Bien, entonces aquí en el caso, San Gabriel visita a María, esposa de José de la casa de David, con el propósito de invitarla a ser la madre del Hijo de Dios encarnado. La identidad narrativa que se puede reconstruir de María a partir de todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de ella, nos sugiere que era una mujer de vida moral íntegra, piadosa, quien gustaba de meditar las acciones de Dios en la historia de Israel y en la suya propia. Mujer quizá algo reservada, casi no habla, ¿verdad?, en los evangelios, pero entregada a Dios con plena confianza. Bien, ahora también lo que nos dice el pasaje. El relato de la Anunciación evoca la anunciación de la concepción y alumbramiento de Sansón, reportado en Jueces 13. También toma motivos de la aparición del ángel a Gedeón en Jueces capítulo 6. No es que San Lucas haya entrevistado a la Virgen como se pensó por siglos. Más bien empleó una forma literaria ya conocida en la antigüedad, conocida como anunciación del nacimiento de un héroe, y lo hizo para comunicar un mensaje cristológico que expresa el sentido, mas no explica, de cómo Dios hizo posible la concepción virginal de Jesús en el seno de la Santísima Virgen María. Entonces, la explicación que el ángel le da a María es más una explicación para nosotros, lectores. Es una explicación que expresa el sentido de cómo Dios, Padre, el Altísimo, cubre con su sombra, que representa al Espíritu Santo, a María. La cubre con su sombra, de modo que su hijo será hijo del Altísimo, hijo de Dios. La acción de la Trinidad completa en María Santísima, expresada en unas formulaciones lingüísticas que tienen más que nada un sentido, nuevamente, alegórico. Solo Dios sabe exactamente cómo fue que Jesús fue concebido en el seno de María. Pero el texto bíblico nos presenta el sentido de este acontecimiento. El pasaje lo redactó así San Lucas para instruirnos teológicamente sobre el hecho de cómo Dios interviene en la historia para salvarnos. Aquí pongo, por ejemplo, en estos esquemas, el caso de Jueces 6, que un ángel se le aparece a Gedeón, un integrante importante del pueblo de Israel. Fíjense cómo estos 6 elementos van a aparecer en los textos de Gedeón, de la anunciación del nacimiento de Sansón y la anunciación del nacimiento de Cristo. Aparece un ángel, un ser celestial. En Jueces 6, el ángel del Señor se aparece bajo la encina mientras Gedeón trabaja. Propuesta de misión, el ángel dice a Gedeón que deberá liberar a Israel de los madianitas. Objeción de parte de la persona, Gedeón objeta que su clan es el más débil y que él es el menor de su familia. Aclaración y promesa del ángel. El ángel promete que el Señor estará con él, con Gedeón, y que vencerá como si fueran un solo hombre. Dios y Gedeón unidos como si fueran una sola persona. Finalmente, aceptación de la misión de parte de la persona. Gedeón acepta después de pedir y recibir una señal con un sacrificio. Y la situación final, el ángel consume el sacrificio con fuego
y desaparece. También ahí en el libro de Jueces, pero en el capítulo 13, tenemos el relato de la anunciación del nacimiento de Sansón. Desde el versículo 1 hasta el 25 del capítulo 13, viene aparición de un ser celestial. El ángel del Señor se aparece a la madre de Sansón, que estaba sola. Propuesta de misión, anuncia el nacimiento de Sansón y su consagración como nazireo, es decir, una persona consagrada a Dios, como si fuera precisamente alguien reservado exclusivamente para Dios. Objeción de parte de la persona, la mujer no objeta propiamente, pero Manoah, su esposo, pide confirmación de que ella pues habría de quedar encinta. Aclaración y promesa de parte del ángel, el ángel reitera las instrucciones para el niño y confirma que será un libertador. Liberará a los israelitas de la amenaza de los filisteos. Aceptación de la misión de parte de la persona, la pareja, es decir, Manoah es el nombre del esposo y su mujer, de la cual no tenemos el nombre, acepta ofrecer un sacrificio a Dios. Situación final, el ángel asciende al cielo en las llamas del altar después del sacrificio. Es decir, el ángel se retira de la presencia de ellos para volver a la gloria de Dios. Y en nuestro caso, el texto de San Lucas, el ángel Gabriel se aparece a María en Nazaret, primera parte, que es aparición del ser celestial, luego propuesta, de misión. El ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, Hijo del Altísimo, y su reinado eterno. Objeción de parte de la persona, María no es que objete, sino más bien pregunta cómo sucederá, ya que ella es virgen. Aclaración y promesa de parte del ángel, el ángel explica que será obra del Espíritu Santo y asegura que para Dios nada hay imposible. Finalmente, María acepta la misión, hágase en mí según tu palabra. Situación final, el ángel se retira. ¿Se fijan? Entonces, claramente estamos ante una forma literaria. No es que exactamente así pasó. Muchos que creían eso de que San Lucas ahí está entrevistando a la Virgen María. Oiga, y díganos cómo se le apareció el ángel. Y ahí está María respondiendo. ¿No? Es más, Lucas lo que hizo fue más bien comunicarnos este mensaje, este misterio de cómo se encarnó el Hijo de Dios en el seno de María, y para ello utilizó más bien una forma literaria, como aparece en Jueces 6 y Jueces 13, para así, pues, comunicarnos o vehicularnos a través de esa forma literaria el significado de un acontecimiento que no podemos medir, digamos, con criterios de historicidad. Ajá. Estamos más bien ante un evento que solo Dios y María saben exactamente cómo sucedió. A nosotros se nos da un relato teológico sobre este acontecer. Ujú. En Jueces 6, versículos 11 a 12, en el caso de Gedeón, la comunidad de Israel estaba oprimida por los madianitas y el relato busca ofrecer esperanza, recordando que Dios elige a los humildes y les da fuerza para vencer grandes obstáculos. La situación vital de los que leyeron Jueces 13, en un contexto de dominio filisteo, fíjense, acá con Gedeón el problema eran los madianitas. En el caso de Sansón, el problema son los filisteos. Entonces, en un contexto de dominio filisteo, la historia señala cómo Dios prepara desde el principio a los líderes que salvarán a su pueblo, subrayando la fidelidad a las promesas divinas. Y en el caso de San Lucas, cuando se nos habla de la anunciación del nacimiento de Cristo, en un tiempo de expectación mesiánica bajo el dominio romano, el relato proclama que Dios cumple sus promesas enviando a su Hijo como Salvador, resaltando la importancia de la fe y la obediencia en el plan divino. Ajá. Entonces, fíjense, les he presentado como al identificar una forma literaria, tenemos que encontrar estos elementos: semejanza temática,
semejanza estructural, como vimos en los esquemas, ¿verdad? Los 6 pasos se repiten en cada uno de estos textos, pero también hay una semejanza en la situación vital de las comunidades destinatarias. Hay un texto para aquellos que están oprimidos por los madianitas, otro texto que motiva a aquellos que están bajo la amenaza de los filisteos, y otro texto que es dirigido a quienes están bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, Cristo no viene a liberar a los israelitas de los romanos, sino a liberar a los seres humanos del pecado. Y así hemos terminado con esta explicación. Si te ha gustado, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo contenido a este canal. Y ahora me despido esperando que estés muy bien y que te cuides mucho. Hasta pronto.